¿Qué tal, gente? Bienvenidos a su siguiente video de clase. Primero que nada, una disculpa por no haber subido video. Es que estaba planeando un video del Día de la Madre, pero pues no lo he terminado, entonces tengo como que muchos pedacitos de video. Por eso hubo este pequeño lapso donde traté de acabarlo, pero pues no se pudo. En todo caso, pues para continuar con la secuencia de videos, vamos a pasar a continuar con lo que es el circuito paralelo. Aquí, como siempre, tenemos lo que es nuestro simulador para corroborar los cálculos que estamos haciendo. Tenemos nuestro nuestro Word con fórmulas que nos demuestra cómo es el comportamiento del voltaje, corriente y resistencia. Ahí en la parte de abajo a la izquierda tenemos lo que es el circuito esquemático. Ahora, ¿cómo o qué interpretamos nosotros como circuito paralelo? Como ven aquí en el diagrama, tenemos que todos los componentes, valga su nombre, están conectados en paralelo. ¿Cómo identificamos esto? Si se fijan, todas las terminales positivas o las terminales de entrada de la corriente de cada componente están todas unidas al mismo punto. ¿Cómo es eso? Aquí en este caso, para efectos de los circuitos, lo que son los cables o las pistas o las líneas de cobre con las que unimos los componentes no representan una resistencia lo suficientemente grande como para ser consideradas, al menos en esta escala. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para efectos prácticos, se considera que toda la línea de arriba, desde donde sale aquí la terminal de la fuente, hasta cada una de las terminales de entrada de la corriente de las resistencias, se consideran como que son el mismo punto de conexión, que a eso le llamamos nodo. Ahora, lo mismo pasa en la parte de abajo. Las terminales por donde sale la corriente, que son las que identificamos como la terminal negativa, tienen ese mismo funcionamiento. Todas están unidas a la misma línea, o dicho de otra manera, al mismo punto o al mismo nodo. Así es como identificamos una conexión en paralelo, que dos componentes tengan sus dos terminales unidas al mismo punto. Ahora, una vez que ya identificamos esto, debemos entender que cualquier circuito, así como con el de serie, podemos pasarlo o pasarlo a una resistencia equivalente. Con el paralelo podemos hacer lo mismo. Ahora, eso lo identificamos aquí en nuestras fórmulas que tenemos en la parte de arriba. Tenemos la fórmula de resistencia, en este caso, de la resistencia equivalente o total. Es un poquito más engorrosa. Hay una forma más, bueno, hay otra estructura para esta fórmula, pero esta es la más cómoda para trabajar, que es la inversa, la suma de las inversos. Si fijan, es 1 entre el valor de la resistencia 1 más 1 entre el valor de la resistencia 2 y 1 más el valor de resistencia 3 y así sucesivamente. Si hay 4, pues 4 y así sucesivamente. Ahora, tal vez aquí no se distinga tan rápido, pero sí lo podemos explicar acá en el diagrama del esquemático. ¿Cómo se comporta la resistencia? Al ver, en este caso, a diferencia del serie, sí existen varios caminos para la corriente. Véanlo como si fuera una red de tuberías por la que va pasando la corriente. Entonces, aquí en este caso sí tenemos varios caminos y el agua, por lógica, va a buscar el camino que tenga la menor resistencia al flujo de esta agua, en este caso los electrones. Pero, entonces, dicho de otra manera, vean ustedes, entonces, la corriente se va a ir por la resistencia más pequeña. Técnicamente sí, la mayoría de esa corriente se va a ir por la resistencia más pequeña, porque por lógica, al ofrecer la menor resistencia, la menor oposición a su flujo, pues va a irse por ahí, ¿no? No hay mucho pierde. Ahora, pero por lógica, al haber más de un camino, alguna corriente se tendrá que ir por las otras resistencias. Entonces, la resistencia más baja no va a poder oponer todo su valor de resistencia, toda su oposición, porque hay otra corriente también yéndose por otro camino. Entonces, ¿qué interpretamos de esto? Se dice que el valor
de la resistencia total o equivalente de un circuito paralelo será menor a la menor resistencia del circuito que lo conforma, ¿sí? Debido al efecto que acabamos de describir. Ahora, si yo tengo en un circuito una resistencia de 100 ohms y esa es mi menor resistencia, a la hora que yo haga el cálculo o haga la medición, tiene que ser menor, ¿sí? Esa es la forma de darse cuenta si estamos haciendo las cosas bien. Si obtenemos un valor mayor, algo estuvo mal. A lo mejor no está valiendo bien la resistencia o hicimos mal los cálculos, pero esa es la regla primordial. Ahora, ¿cómo se comportan las corrientes y los voltajes? Si se fijan, lo que son las corrientes y los voltajes se están comportando de manera contraria al circuito serie. En el circuito serie teníamos entendido que como solo había un camino para la corriente, solo había una corriente y el voltaje se distribuía entre cada resistencia. Ahora es al contrario. Al haber varios caminos de la corriente principal que sale de la fuente se divide, bueno, se distribuye por cada una de las ramificaciones del circuito paralelo. Hay un flujo de corriente que se va por la resistencia 1, uno que se va a ir por la 2 y uno que se va a ir por la 3. Así es como funciona. Entonces, pero por lógica, obviamente las corrientes volverán a unirse en la parte de aquí abajo y se volverán a juntar. Entonces, la corriente total del circuito será la suma de las corrientes que pasen por cada uno de esos elementos. La suma, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el voltaje? El voltaje, ya recordando que los voltajes se miden en paralelo, de un punto a otro punto, ¿sí? Ahora, como decimos que toda la línea de arriba es un solo punto y toda la línea de abajo es un solo punto, si mido la resistencia 1 desde cada una de sus terminales, en teoría estoy midiendo el mismo punto que si midiera las terminales de la fuente. Lo mismo pasa con la resistencia 2 y 3. Si yo mido la resistencia, perdón, el voltaje en sus terminales, seguiré, por lo que hemos platicado de los nodos, seguiré midiendo en el mismo punto que es la fuente. Entonces, si en todos estos eventos voy a seguir midiendo la fuente o el mismo nodo de la fuente, planteamos que el voltaje que hay tanto en la fuente, que será el total, como en cada uno de esos elementos, es el mismo. Por eso la ecuación dice que voltaje total es igual al voltaje de la resistencia 1, voltaje de resistencia 2, sí, voltaje de resistencia 3. Así es como funciona. Ahora, aquí como ya tenemos las ecuaciones, aquí arriba tenemos un pequeño circuito paralelo, vamos a explicarlo de manera breve. Si se fijan, a diferencia del anterior, aquí sí estamos utilizando un poquito más de puentes azules. ¿Cómo funciona? Aquí hay que identificar, disculpen, que se fijan, cada una de las resistencias están conectadas con ayuda de los puentes azules a la línea roja y la línea negra de la parte de arriba y la parte de abajo respectivamente del protoboard. Aunque aquí no hay un cable como tal que visualmente lo veamos realizar la conexión, sabemos que toda la línea roja de la parte de arriba está conectada. Entonces, para nosotros, esta línea roja, que incluso se marca un poquito en verde a la hora que pongo el mouse, representa toda la línea de la parte de arriba. Entonces, lo mismo pasa con la parte de la línea negra, que representa toda la línea de la parte de abajo. Y los cables azules representan mejor este segmento de cable con el que conectamos las resistencias. En este caso, para efectos del ejemplo, seguimos utilizando 3 resistencias. Vamos a empezar a trabajar con un ejemplo. Seguimos trabajando con nuestra fuente de 5 volts. En este caso, nuestra resistencia 1 es de 100 ohms. Vamos a utilizar los mismos valores que utilizamos en el ejemplo anterior, simplemente que ahora armado en un circuito paralelo.
Déjenme que no encuentro el insertar símbolo, símbolo y símbolo. Sí, tenemos una resistencia 1 de 100 ohms, café negro café, sería esta. Tenemos una resistencia de 150, que será nuestra R2. De 150, que sería café verde café. Y tenemos una resistencia de 270, café violeta, rojo violeta café. ¿Sí? Esos son nuestros valores de resistencia. Entonces, por donde empezamos, necesitamos primero calcular el valor de resistencia. Siempre hay que recordar que tenemos que, en este tipo de circuitos, reducir el circuito a su menor, a su menor representación, que es lo que hacemos en el anterior, y a partir de ahí podemos empezar a sacar corriente o voltaje, dependiendo de la que nos falte. Entonces, aquí más falta la calculadora. Sobre aquí a la pantalla. Y aquí la tenemos. Estamos ya haciendo la ecuación. Voy a grabármela aquí arriba. Si quieren me llevo el ejemplo en la siguiente página. Ahí está. Ahora, tenemos que nuestra primera resistencia es de 100 ohms. Tenemos que nuestra segunda resistencia será de 150. Y 270 nuestra resistencia 3. Vamos a realizar esa ecuación. Ahora, ¿cómo pueden realizar la ecuación en la calculadora? Aquí es donde ya tienen que empezar a tener un poquito de conocimiento de cómo utilizarla. Pueden hacer cada operación por partes y luego al final hacer la división principal, o pueden realizarla utilizando lo que son los paréntesis. Aquí la calculadora la cambié en un momento a calculadora científica. Entonces lo pueden ir haciendo de esta manera. Por ejemplo, puedo poner 1 entre y abrir paréntesis. Abro doble paréntesis porque voy a tener que dividir cada una de las divisiones también. Entonces voy a tener 1 entre 100. Cierro paréntesis. ¿Se fijan? Aquí hay unos paréntesis. Más 1 entre 150. Cierro paréntesis. No, pero aquí ya me equivoqué. Que lo voy a hacer otra vez. 1 entre, porque es muy importante esta parte, porque tienen que coincidir muy bien los paréntesis al estar queriendo hacer una ecuación tan larga. Se fijan, debo que tener cada una de las divisiones pequeñas separadas por paréntesis, o si no, la ecuación va a interpretarse de otra manera. Tengo que abrir paréntesis, por eso es lo que me está faltando, aquí lo está marcando. Tengo que abrir paréntesis en cada una. Si no, pues no va, la calculadora interpretará algo diferente. ¿Se fijan? Cada división divide entre paréntesis. Entonces aquí tengo que seguir abriendo más paréntesis. 1 entre 270. Cierro paréntesis. Y ahora puedo cerrar otra vez para que todo el resultado de esto, de la suma de mis divisiones, sea por lo cual se va a dividir 1 entre ese valor. En este caso ya me lo estamos haciendo aquí. Entonces, si al darle enter, ya me lo calcula y mi valor de resistencia
es 49.09. Entonces, mi valor de resistencia sería 49.09 ohms. Ese sería el valor de resistencia total. Y se fijan, cumple la regla que platicamos ahorita. La resistencia total o equivalente será menor a la menor resistencia del circuito. Si me ha salido un valor arriba de 100, hubiera estado mal algo en nuestro cálculo. Esto es muy fácil. Esta regla nos ayuda a identificar, ya que si tenemos algún error en los paréntesis, el resultado va a errar. Entonces, si nos sale mayor, ya podemos saber que cometimos algún error. Otra forma de escribir esta ecuación es con la tecla de x a la menos 1. Puede que ustedes tengan alguna tecla con estas características, que sea a lo mejor algo así, o x elevado a la menos 1. Necesitan ver su calculadora correctamente. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo 100 elevado a una potencia de menos 1, esto es lo mismo que yo tener 1 entre 100. ¿Sí? Estas dos cosas son lo mismo. Entonces, vean su calculadora y puede que tengan un botón específico con estos dos símbolos. 1 entre x o x elevado a la menos 1. Y es una forma más sencilla de hacer esta ecuación. Aquí en la calculadora científica no lo veo, entonces supongo que no. No lo veo, entonces no parece que lo tenga aquí a la mano. Ah, mira, sí lo tengo. Es este de aquí. Entonces, yo podría hacer, por ejemplo, abro paréntesis, 100 a la menos 1. Se fijan, automáticamente ya me lo acomoda. Más 150 a la menos 1. Más 270 a la menos 1. Cierro. Se fijan, dando valores similares. Y si le doy al menos 1 de todo esto, pues ya me dará 49.09, el mismo valor de ahorita. Es otra forma de ponerlo. Entonces, nomás es cuestión de interpretar, revisar qué iconos tiene su calculador. Ahora, ya obtuvimos el circuito. Ya pudimos reducir el circuito a su menor representación. Entonces, mi resistencia total va a ser 49.09. Entonces, una vez que tengo eso, pues ya puedo aplicar mi siempre confiable ley de Ohm. ¿Y cómo la aplicaría? Déjenme matar mejor este. Ya lo tengo aquí arriba, entonces voy a usarla desde acá abajo. ¿Qué quiero obtener? ¿Se fijan? Tenemos el valor de resistencia. Entonces, si ya tengo valor de resistencia de voltaje total, que son los 5 volts, y tengo el valor de voltaje de voltaje de 5 volts y de resistencia, que es 49.09. El único valor que no tengo es el de corriente. Entonces, realizo aquí la división de estos valores, que serían los 5 volts que dijimos ahorita que seguimos teniendo como el ejemplo anterior, y 49.09 ohms. Entonces, si realizamos la ecuación, a calcular otra vez, 5 entre 49.09 nos daría una corriente de 100, bueno, 0.01 amperes, o dicho de otra manera, 101
miliamperes. ¿Sí? Entonces, aquí la verdadera magia viene una vez partiendo de esto. Si yo ya tengo que el voltaje, mi voltaje total es de 5 volts, este será igual al voltaje 1, al voltaje de la resistencia 2 y el voltaje de la resistencia 3. Entonces, de nuevo ya tengo tres valores, los tres valores de voltaje. Tengo los tres valores de resistencia que me los dieron desde el ejemplo. Saqué resistencia total y ya tenía voltaje total. Entonces, y ya acabo de obtener corriente total. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Voy a calcular lo que son las corrientes. Para el circuito paralelo, lo padre es que no es tan necesario sacar la corriente total desde un principio, pero pues es bueno tenerla porque pues, parte del ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo calcularía la corriente de cada componente? Así como en el pasado, ejemplo del circuito serie, ahora toca hacer la ecuación, pero con cada valor de resistencia. Entonces, en vez de total, sería la corriente 1, que es de la resistencia 1, que es el voltaje 1, entre la resistencia 1. El voltaje sigue siendo el mismo para todos, y la resistencia 1 es de 100. Y en este caso, pues nada más para corroborar, 5 entre 100 nos da 0.05 amperes son, en su efecto, 50 miliamperes. Ya tenemos ese. Vamos al siguiente. Bueno, voy a darme las corrientes de otra página para tenerlas todas juntas. Ahora voltaje, ahora corriente 2 con resistencia voltaje 2 que sigue siendo 5 y resistencia 2 que sigue siendo ahora 150. Vamos a hacer el cálculo. 5 entre 150 y nos da muchos números. 3 amperes, o dicho de otra manera, 33.3 miliamperes. Vamos con el último. Tenemos ahora el voltaje 3 entre resistencia 3, 270. Calculamos aquí rápidamente. 270 nos da 18.5 amperes, o dicho de otra manera, 18.5 miliamperes. Ahora, vean ustedes, que padre. Vamos a corroborar si es cierto, recordando que si sumamos las corrientes de cada una de las resistencias, nos tiene que dar la que obtenemos como total. Entonces, si yo sumo 50 más 18.5, me da 101.8. Aquí recordando que pues había muchos decimales de por medio que vimos anteriormente. Pero si se fijan, sí nos da el valor de corriente total. ¿Sí? Entonces sí coincidiría los cálculos con lo obtenido. Vamos a corroborarlo. Vamos a quitar la calculadora y vamos a realizar las mediciones de los elementos con nuestro multímetro, utilizando nuestro siempre confiable simulador del Tinkercad. Vamos a subir un poco el problema para ir a ver la resistencia total. Hay que recordar siempre que la resistencia total o la resistencia se mide sin corriente. Entonces, me veo en la necesidad de desconectar las terminales de mi fuente. Voy a colocar la terminal roja de mi multímetro
Puedo ponerla aquí en cualquier parte de esta línea, recordando que pues, sigue siendo la terminal roja, digo, sigue siendo el mismo nodo, y esta pues aquí en la parte de abajo. A lo mejor aquí se ve un poquito feo por cómo está acomodado, pero estamos midiendo de extremo a extremo el circuito, ¿sí? Así es como se mediría físicamente. Como en el circuito de serie que hicimos en el taller, hay que medir de extremo a extremo del circuito para poder medir la total. Cambiamos nuestro multímetro a resistencia y voy a iniciar la simulación. Si se fijan, obtuvimos 49.1. Tal vez porque el simulador no tiene más decimales, nos lo está redondeando, pero pues el valor parece que es el correcto. Entonces voy a desconectar, voy a volver a conectar mi fuente. Aquí está. Y ahora nada más pues, para efectos prácticos, para ver comprobación, voy a medir el voltaje, recordando que tenemos los 5 volts. Aquí ya nos dio un spoiler, pero pues coincidimos los 5 volts. Ahora vamos a medir el voltaje de cada una de las resistencias, recordando que realmente podemos medir cualquier punto de la línea de arriba, cualquier punto de abajo, pero nada más para efectos de la comprobación. Vamos a hacerlo como si lo hiciéramos en la vida real, que es directamente en las terminales de la resistencia. Aquí mismo en las terminales de la resistencia es donde lo vamos a conectar. A ver si es cierto lo que hemos dicho que es el mismo punto. Vamos a darle iniciar y se fijan, nos dio el mismo valor de voltaje. Ahora, vamos a trabajar con lo que es la corriente. ¿Cómo podremos medir la corriente de todo el circuito? Primero vamos a pasar el multímetro a corriente. Ahí, se nos movió aquí. Yo voy a abrir el circuito aquí en la parte del voltaje. Nada más aquí en la parte del positivo. La voy a poner, digamos, aquí. Voy a conectar mi punta roja en la punta del multímetro. De la punta roja en el multímetro. La punta roja en la terminal. Y voy a poner mi multímetro acá. Recordando lo que platicamos en el circuito serie. La corriente va a salir de la fuente, subir por el cable rojo, bajará por el negro y luego ya se distribuirá para todo el circuito. Vamos a comprobarlo. Y se fijan, pues nos dio lo mismo que en el. Vamos a bajar aquí el ejemplo para ver la corriente total. Y nos dio 1.01. Y aquí nos da, pues, 102 miliamperes. Entonces, aquí estamos comprobando que vamos bien. Vamos a tratar de medir la corriente de las resistencias. ¿Ahí? Aquí se me fue. Vamos a poner esto por acá. ¿Cómo podemos abrir el circuito? Vamos a dejar el circuito como estaba al principio. Aquí hay dos opciones. Pueden desconectar una de las terminales de resistencias o desconectar los cables. En este caso yo voy a elegir desconectar el cable. Si se fijan, aquí ya lo abrí. Entonces ya no hay una conexión aquí con la resistencia. Ahora, así es como podemos poner el multímetro en serie sin corromper el resto del circuito. Porque me ha pasado que dicen, ok, pues entonces lo pongo. Ahorita lo que yo hice fue poner en serie el multímetro a todo el circuito. Todo el nodo de arriba seguía unido. Aquí ya no. Que es lo que me dicen muchos de que, oiga, ¿cómo lo conecto? No, al abrir aquí, yo solo estoy interrumpiendo el camino de la primera resistencia. Pero la segunda y la tercera siguen intactos. Entonces aquí es donde yo ya pongo el multímetro en las terminales. Igual, la corriente ni por aquí se va a ir para los demás resistencias y aquí en este caso va a pasar por el cable azul, subir por el rojo, bajar por el negro y ya pasar por la resistencia. Vamos a darle play. Si se fijan, la primera pues da 50 miliamperes, entonces el valor seguimos yendo bien. Vamos a repetir este paso que hemos hecho con las otras también. Vamos a mover esto acá rápidamente. Esto para acá.
este puente hay que dejarlo como estaba, si no, pues, el circuito no va a coincidir. Vamos a abrir el circuito otra vez en la resistencia. Y vamos a poner el cable aquí. Aunque aquí quedó medio feo, pero se entiende, ¿no? La corriente va a bajar por el azul, subir por el rojo y bajar por el negro. Trato de poner el multímetro más por acá para ver si se ve menos feo. Y sí, creo que es lo mejor que podemos hacer. Entonces, vamos a iniciar y otra vez coincide 3.33. Entonces, vamos, ya nomás nos faltaría realizar la medición del último circuito. ¿Ve? Vamos a conectar aquí. Vamos a abrir de este lado. Volvemos a dejar el cable este donde estaba. Y ahora es el rojo el que conectaríamos. Aquí la ventanita no. A ver, ¿se dice mejor? Sí. Voltaje, la corriente pasa por el azul, va a subir por el rojo y baja por el negro. Vamos a darle play. Y se fijan, nos dio el valor el mismo valor que tenemos ahorita, 18.5. Hasta aquí pues ya básicamente habríamos comprobado que sí, nuestros valores fueron correctos y nuestros cálculos sí coinciden. ¿Sí? Entonces, básicamente eso sea todo en cuanto al circuito paralelo. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, compartan el video con aquel que crean que le pueda servir. Dejen sus comentarios aquí en la cámara, en la caja de comentarios. Y en la descripción, como siempre, pues tienen el link al simulador del Tinkercad si quieren utilizarlo. Muchas gracias por atención y éxito.